Bueno, me hace acordar un poco pusiste muchos temas sobre la mesa, pero me hace acordar a mí, como punto en común, a un tango escrito en 1937 por un señor que se llama Enrique Santos Discépolo, por lo que tiene una vigencia absoluta, que dice, bueno, Cambalache, ¿no? Está todo mezclado, dice Cambalache, hay una trastocación de valores, estamos en el mismo lodo todos manoseados, dice. Es un tango que es un manifiesto filosófico espectacular, y yo cuando escucho, veo y observo muchas de las cosas que pasan, siento esta cuestión de que hay muchos hechos y acontecimientos que suceden donde las interpretaciones están muy traídas de los pelos. O sea, son interpretaciones que no tienen solidez. Y voy a una de ellas, por ejemplo, esto de que mencionabas vos de tratar de traidor a todos aquellos que consideramos que el sistema de salud y el sistema de educación de Formosa es malo. Nos convierte en traidores o en cipayos. Recordemos que cipayos eran dos miembros del ejército indio que estaba con el imperio inglés, ¿no? O sea, un traidor. Y me parece que es parte de un discurso muy violento esto de no pensás igual, no pensás como nosotros, y entonces estás siendo un traidor, un cipayo, etcétera, etcétera. Es un discurso violento que proviene justamente de aquellos que paradójicamente dicen que el discurso del odio es patrimonio de la oposición. Entonces ahí, por ejemplo, me parece un disparate. La otra cuestión que analizaba o intentaba analizar esta semana es esto de que cuando vino la reta, el gobernador de la provincia manifestó que ningún porteño va a pensar en el federalismo. Y es una equivocación histórica esa también. Porque fíjate vos, Gabriel, que quienes más bregaron por el centralismo porteño fueron provincianos en la historia argentina. Es decir, por ejemplo, cuando se federaliza Buenos Aires en 1880, uno de los que estaba al frente de dicha federalización de Buenos Aires era un tucumano que se llamaba Nicolás Avellaneda, que fue presidente de la Nación. Y así como Avellaneda, tucumano, Julio Argentino Roca, también tucumano, o Miguel Juárez Selman, cordobés, o Sarmiento sanjuanino, fueron presidentes provincianos que consolidaron el centralismo porteño, así que es una equivocación de naturaleza conceptual, histórica, pretender que todo provinciano brega, lucha, defiende el federalismo y todo porteño al unitarismo. Yo te menciono dos federales del Partido Federal del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, este, eh, porteño y jefe del Partido Federal. El jefe del Partido Unitario era un cordobés, José María Paz. Entonces hay muchas de las cosas que se plantean que no tienen ninguna consistencia conceptual. Esto de la izquierda y la derecha, otro tema también que es parte de un relato que cotidianamente está en el discurso público. ¿Quién es la izquierda? El peronismo. ¿Cómo tomaría Juan Domingo Perón que cualquiera de nosotros le diga que él conformó un movimiento nacional de izquierda? No tiene ningún sentido. Y quienes se dicen peronistas y plantean que el peronismo lucha contra la derecha, también es un error conceptual, histórico,
plantear que la socialdemocracia, por ejemplo, el radicalismo, es un partido que nace con la derecha argentina. O sea, hay un montón de cosas que se están diciendo cotidianamente que la verdad que son difíciles de discutir, digamos, de debatir, pero no, yo no le confiero ninguna seriedad. Pablo, en estas elecciones de Brasil Mm. hubo como una especie de división en la opinión pública argentina, donde la gente que está en contra del kirchnerismo apoyaba, muchos de ellos, ¿no? No todos, por supuesto, muchos de ellos apoyaban a Bolsonaro porque decía que Bolsonaro critica a los K, entonces ellos apoyaban a Bolsonaro. Y la gente que supuestamente está identificada con ideas progresistas, no podía apoyarlo a Lula porque en verdad Lula era no sé qué cosa. Es decir, hay toda una mezcla de conceptos que se tratan de meter con calzador. Yo nunca escuché acá en Formosa, en el modelo provincial de Yendo Infran, etcétera, hablar de derecha o de izquierda. Pero ahora sí, ahora vos ponés, por ejemplo, la Pacho y encontrás un discurso de la gente más joven que habla de acá estamos, el modelo que resiste a la derecha porque no tenemos que apoyar a la derecha. A ver, me parece, digamos, chistoso que dirigentes que se han enriquecido y que tienen miles de hectáreas, muchos animales, intendentes que han crecido económicamente y son propietarios de empresas, es decir, gente que está económicamente muy bien y que están apostando a lo que es el capitalismo, digamos, y el crecimiento de su peculio personal en desmedro de la igualdad, porque en Formosa hay cada vez más pobres por un lado y cada vez más ricos en el gobierno por el otro, ¿no? Es decir, los pobres, como decía aquella canción o dicho, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La mayoría del pueblo común está cada vez más empobrecido y la mayoría de los dirigentes políticos que están en el gobierno están cada vez más enriquecidos. Y eso no es un pensamiento de izquierda, precisamente. Bueno, Atahualpa Yupanqui decía, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Resulta ser ahora que, a ver, la derecha es sinónimo de conservadurismo, de ser conservador, de mantener el status quo, las cosas como están. Y la izquierda, estos dos conceptos vienen de la Revolución Francesa en 1789, la postura ante el rey sobre el veto a las decisiones del rey de la Asamblea, pero es muy largo. Pero vuelvo, la izquierda es sinónimo de cambios revolucionarios, de transformación. Y la derecha es sinónimo de orden conservador, de mantenimiento de las cosas tal cual están. Digo, un gobierno que está hace un cuarto de siglo en Formosa, o en el caso de Colorado, el intendente Briñole, puede denominarse progresista cuando lo que mantiene es y conserva el status quo, mantiene siempre los mismos funcionarios, cada vez en el mismo lugar, atornillados a una silla, son conservadores. Y el conservadurismo es de derecha. Entonces, no hay mucha vuelta para darle. Y yo creo que esto de oponer siempre a un adversario, en este caso, entre comillas, la derecha, es propio del pensamiento populista. Vuelvo a Brasil, lo que planteaste de Brasil. En Brasil se manifestaron que no tiene, no hay, a ver, cuando uno traslada algo que sucedió en otro lugar, en otro contexto, en otra cultura, a interpretaciones absolutamente arbitrarias que están haciendo acá, como que Lula es el kirchnerismo y Bolsonaro es la derecha, el reaccionario, me parece otro disparate más.
Yo no me pongo en ninguna estatura intelectual, ni me pongo por encima de otra gente, pero yo creo que si queremos hablar de política en serio, tendríamos que revisar con qué concepto lo hacemos. Porque a mí me parece un absoluto disparate pretender que el peronismo es un partido de izquierda y mucho menos en Formosa, donde vos tenés una dirigencia que habla de los más necesitados, de la mesa de los formoseños, de que estamos con los más humildes, etcétera, etcétera, pero los que manifiestan este discurso, como decías vos, son todos millonarios. Es decir, ellos son la izquierda progresista y nosotros, que cada vez tenemos más penas y ninguna vaquita, somos la derecha reaccionaria. Bueno, me parece que por lo menos desde el sentido común es un absoluto disparate y despropósito. Digo esto, Pablo, porque es como que se están incorporando conceptos al discurso público, y vuelvo a lo que es la Pacho, ¿no? Yo escucho en lo operativo por nuestra gente todo, que de pronto hablan jóvenes, legisladores y qué sé yo, hablan porque estos opositores que defienden la derecha y tenemos que resistir la derecha porque la derecha quiere intervenir Formosa. Y vos decís, no hay, a ver, si vamos a estas categorías que vos mencionás, derecha es el que mantiene el orden, el que quiere que todo permanezca igual y que no haya cambios, y que protege a los que más tienen, a los que más plata tienen, los que tienen más campos, los que tienen más riqueza, y no quieren repartir la riqueza. Si hablamos de la gente que está hace 30 años en el poder y que tiene cada vez más riqueza y que del otro lado tiene a todos los pobres, es claramente un gobierno de derecha. Entonces te da risa que los que defienden a este gobierno de derecha hablen mal de la derecha, por un lado, ¿no? Y por otro lado, que se identifiquen con políticas supuestamente progresistas, ¿no es cierto? Y que puertas adentro, es decir, es como que hay un discurso para la, diría alguno, para la gilada, ¿no? Para los distraídos que no entienden nada, y después cuando hablamos con las políticas reales, con lo que se hace realmente, es un sector cada vez más concentrado, que cada vez tiene más hectáreas, más vacas, más empresas, más autos, más máquinas viales y de más empresas constructoras, más mansiones, ¿no? Y lo muestran, en cada pueblo el intendente es el tipo que tiene la estación de servicio, un supermercado, los campos, y que era pobre y que ahora es rico. Bueno, Sí. y te bajan ese discurso absurdo de que aquel que critica eso es de derecha, y que el que critica eso es un traidor. Es decir, es muy loco esto, ¿no? Es muy Sí. absurdo. Aparte de absurdo, de rayano en lo ridículo, vos observás que lo que existe es un capitalismo de amigos. O sea, un capitalismo de amigos, el capitalismo se caracteriza porque concentra capital, ¿sí? La acumulación de capital en pocas manos es el sinónimo del sistema capitalista. Se supone que la izquierda revolucionaria lucha contra el sistema capitalista por esta concentración de riqueza. La pregunta del millón es, ¿quiénes son los que concentran el capital? Vamos a hablar de Formosa o del Colorado, acá. ¿Quiénes son los que cada día están más enriquecidos, como decís vos, con campo, casa, camioneta, propiedades, empresas, etcétera, etcétera? Y bueno, de la misma boca de quienes acumulan capital, de este capitalismo de amigos, porque también la teoría del derrame es que derraman solamente las migajas de las mordidas que pegan, por ejemplo, con la obra pública a sus amigotes, de la misma boca de los que hablan de la derecha reaccionaria, resulta ser que surge esta absolutamente barbaridad, porque yo, ¿sabe cómo le llamo a esto, Gabriel?
es una estafa ideológica. Te están cuenteando, es el famoso relato. Por eso, aparte de la batalla política de las ideas que hay que dar, que son estas que tratamos de expresar, es una batalla cultural, porque han incorporado esto de la derecha reaccionaria, del traidor y del cipayo, que es lo que hay que decir que no es así. Yo soy más formoseño, tan formoseño como cualquier otro de esta provincia, por, 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 por las ideas que profeso, porque yo sí quiero el cambio y la transformación. La derecha no, la derecha quiere mantener las cosas como están. Pablo, el otro día escuchaba a un muchacho que se llama Muracioli y que ya se ha hecho famoso por una especie de grito de batalla o de burla que lanzó Nilda Patiño, dirigente de docentes autoconvocados, cuando le dijo Baepio Muracioli. ¿Qué es lo que estás diciendo, Muracioli? Cuando decía Muracioli que los aumentos que da Gildo le ganaron a la inflación. Entonces, Nilda Patiño se paró frente a la Casa de Gobierno y dijo ese chiste, digamos, con el altoparlante: Baepio Muracioli, ¿dónde está que le ganamos a la inflación? Explícame porque no, cada vez tengo menos plata, ¿no? Y ese Muracioli, que parece que están designado para decir esta clase de cosas, que después no se entienden, o te dan bronca o te dan risa, dijo también: Formosa es, dentro del país, la provincia que mejor distribuye la riqueza. La provincia que mejor distribuye la riqueza. El modelo de Gildo Infran es el que mejor distribuye la riqueza. Y yo te digo, Pablo, que sos un docente que estuvo toda su vida adulta en el Colorado, sos nacido en Formosa, pero viviste toda la vida en el Colorado. Hace 30, 40 años atrás, la gente que vivía en el campo producía, vendía bien su producción, se compraba vehículos, compraba otro pedazo de campo, se hacía una casa, le pagaba una carrera universitaria a sus hijos. Es decir, el hombre del campo vivía bien y crecía su riqueza. 40 años después no queda nada de eso. Es decir, el hombre de campo tuvo que abandonar la chacra, se fundió, no tiene nada o tiene yuyo. Su hijo se fue a estudiar a otro lado o se fue a buscar trabajo a otro lado, y de esa riqueza no quedó nada. Mirá, aparte de trastocar conceptos, de emitir conceptos sin sentido, y la verdad que muy mal, esto que estamos hablando, la izquierda, la derecha, el conservadurismo, etcétera, etcétera, también mienten, porque yo me doy una cifra concreta, Gabriel, de lo que está mencionando. Para la década del 70, y los datos son duros, los datos son tangibles, observables, los datos no los podés manipular como quieras. En la provincia de Formosa, aproximadamente el 30% vivía en la ciudad y el 70% en el campo. Hoy esos datos están dados vuelta. El 70% vive en las ciudades y el 30% en el campo. El campo formoseño se ha despoblado, lamentablemente. Lamentablemente, porque nosotros tenemos un perfil de provincia productiva, no somos una provincia minera. Espero que algún día podamos serlo, ¿no? No somos una provincia industrial, somos una provincia fundamentalmente que produce en el campo, agrícola, ganadera. Bueno, mencionemos cuánto había de algodón en la década del 70 y cuánto hay ahora. No quiero esgrimir cifras ahora porque no las tengo a mano y seguramente si me equivoco alguien me va a salir a cruzar, pero las cifras son contundentes del algodón que había para los 70 y del algodón que existe ahora. O sea, todos los datos, todos los indicadores marcan sin dudas la decadencia en la cual está nuestra provincia.
Y esto de decir que nosotros somos una provincia decadente, si me convierte en mal formoseño, o traidor o cipayo, yo lo lamento mucho. Yo creo que es de buen formoseño asumir la situación en la cual estamos e intentar transformar y cambiarla. Gracias, Pablo. Gracias. Como siempre, con mucha Gracias, claridad y con mucha valentía decir las gracias, cosas. gracias, Gabriel. Te mando un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia. Otro para vos.